La mendiga negra deja a las gangas heladas tras un momento que el millonario nunca olvidará. La calle estaba helada esa noche. El aire cortaba la piel como un cuchillo y las luces de neón se reflejaban en los charcos sucios. Rosa estaba ahí, acurrucada en un rincón. Su piel oscura resplandecía bajo la luz mortecina de un farol roto. Nadie le prestaba atención, salvo esos ojos cansados de Alejandro, el millonario de la zona alta, que nunca se había cruzado con alguien como ella. De repente, Rosa levantó la vista. Sus ojos parecían absorber y escupir una extraña energía, casi como si leyera el alma del hombre. Alejandro, vestido con su abrigo caro y mirada de piedra, se quedó paralizado. Su orgullo, ese muro que había construido durante años, comenzó a resquebrajarse con un frío que no venía del viento. ¿Quieres ver lo que otros no quieren enfrentar?, susurró ella, con una voz que temblaba, pero firme. En un instante, la gente a su alrededor se desvaneció en sombras y ruido. Alejandro sintió un nudo en la garganta y el sudor frío descender por su espalda. La ciudad desapareció y en su lugar aparecieron imágenes fugaces de un pasado que él había enterrado. Los ojos de Alejandro se llenaron de miedo y dolor. Fantasmas de traiciones, pérdidas y decisiones que aún le quemaban por dentro. Rosa no solo los mostraba, ella los convocaba. Cada escena era una puñalada que lo dejaba tambaleando. Sin embargo, en medio de ese caos emocional, susurró un secreto desgarrador. La familia de Rosa, sus propios lazos, estaban manchados por negocios sucios con las pandillas más violentas de la ciudad. Mi sangre corre entre las sombras que has pisado sin saberlo, dijo ella, mientras algo oscuro y peligroso parecía envolverla. Y no era paranoia, porque muy pronto la presencia del toro, el líder brutal que reina el barrio con miedo y cuchillos, estaban atrapados como en una jaula donde luz y oscuridad peleaban sin tregua. Rosa miró a Alejandro y el mundo pareció detenerse un segundo. La pregunta quedó en el aire, pesada como el humo de la ciudad. ¿Hasta dónde estaría dispuesto él a llegar para protegerla? Y mientras la noche se cerraba, se escuchó un murmullo espeso, un aviso terrible. El toro y su gang estaban a punto de lanzar su último golpe. La tensión crecía. No había vuelta atrás. ¿Quién ganará? ¿Quién caerá? ¿Quién pagará el precio de la verdad? ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión crecía. No había vuelta atrás. Alejandro sintió el latido de su corazón atragantándose en su pecho. El frío comenzó a calar hondo mientras miraba a Rosa. El aire estaba cargado. Casi podía cortarlo con un cuchillo. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Un grupo de hombres emergió de la oscuridad, sombras que se movían rápidamente hacia ellos como una tormenta amenazante. Alejandro reconoció al toro al instante, con su risa burlona resonando en la noche. Pero lo que lo dejó helado fue el rostro que estaba al lado del toro. No podía ser. Era Miguel, su hermano perdido. «Alejandro, ayúdame», Miguel gritó. Su voz desgarradora se filtró como un lamento a través del caos. Rosa se quedó paralizada.
Su mirada era una mezcla de horror y confusión. El toro sonreía, disfrutando de su poder en el desastre que estaba por desatarse. Tu pequeño hermano ha estado jugando en aguas profundas, Alejandro, rugió el toro, con su voz grave como un trueno. Pero no se preocupe, lo tengo bajo control. A menos que desees que este espectáculo se vuelva más dramático. A medida que las palabras salían de su boca, el efecto de las sombras se hacía más evidente. Miguel, atado a un poste de luz, temblaba. Alejandro podía ver en sus ojos que no estaba solo en esta pesadilla. La angustia se apoderó de él. Un nudo se cerró en su garganta. Había culpado a su familia por la distancia, por las decisiones que lo llevaron a la cima, pero nunca imaginó que algo así pudiera pasarle a su hermano. «Rosa, tienes que correr», Alejandro instintivamente le dijo, pero ella lo detuvo con una mano temblorosa. «No puedo dejar que te hagan daño, Alejandro. Eres lo único que queda en este mundo para mí». El toro avanzó, acercándose lentamente, disfrutando cada segundo del dolor que infligía. Tu hermano es un problema, pero su sacrificio podría ser el llamado que necesitas para despertar. Solo imagina la fortuna que podrías tener si buscas el perdón en lugar de huir de tu historia. La realidad cayó sobre Alejandro como un balde de agua fría. El toro conocía su pasado, cada secreto, cada decepción. En un instante sintió que el mundo se desvanecía. La ambición, el dinero, la distancia, todo había sido una fachada. Su verdadero desafío no era la riqueza, sino el enfrentarse a los fantasmas de su pasado. «No», Alejandro gritó, su voz resonando en la oscura calle mientras luchaba por acercarse a su hermano. Pero la figura del toro lo interceptó. «¿Crees que hay salvación para ti? Tu historia está escrita en sangre». El corazón de Rosa latía con fuerza. En sus ojos, la desesperación suplicaba a Alejandro que se diera cuenta. La noche parecía devorar cada luz a su alrededor, y una sensación de pérdida comenzó a anidar en su pecho. La traición y el dolor estaban constantemente al acecho, especialmente ahora, cuando se dio cuenta de que el toro no era solo un enemigo, sino también alguien que había manipulado sus vidas de formas que nunca imaginó. «Las sombras son más que oscuridad», dijo Rosa con voz temblorosa, rompiendo el tenue hilo de tensión. «Y en nuestras historias, el amor también puede ser arma». El estribillo doloroso en la declaración de Rosa resonó en su mente. Y en ese preciso momento, un disparo hizo eco en la noche, un sonido que cortó el aire grueso como una espada. Todo se paralizó. Los ojos de Alejandro se abrieron, el miedo lo paralizó y la confusión se instaló. El cuerpo de Miguel cayó hacia adelante. El grito moría en su garganta. Alejandro sintió que se le partía el corazón. «No, no, no», murmuró mientras el mundo giraba a su alrededor. La verdad cayó como un mazo. Miguel no era solo un rehén. Había más en juego y nada era lo que parecía. La risa del toro envolvió la escena. Rosa y Alejandro observaron la realidad desplomándose a su alrededor, ambos atrapados entre el amor y la culpa. La pregunta quedó flotando en el aire, pesada y desesperante. ¿Quién había disparado? Y más importante, ¿quién saldría con vida de esta trama oscura? El cuerpo de Miguel cayó en un movimiento lento, como si el tiempo se hubiera detenido para Alejandro. Gritos de terror y dolor emergieron en la noche, resonando como ecos lejanos. Su hermano, su pequeño hermano. La visión de su Rosa en un rincón miraba con ojos desorbitados. El aire se volvió irrespirable.
Alejandro luchaba por entender lo que acababa de suceder, por procesar el horror ante sus pies. El disparo merecía respuestas. ¿Quién había disparado? ¿Qué había pasado? ¿Es eso lo mejor que puedes hacer, Alejandro? La risa de El Toro, como un hacha, cortaba el aire. Tu hermano ha servido como un recordatorio, un sacrificio en el altar de tus decisiones. Mi oferta aún está sobre la mesa. Pero hubo algo más, un movimiento entre las sombras, una figura delgada que emergió de la oscuridad con pasos decididos. La escena se volvió un caos de luces intermitentes y gritos a su alrededor. En un breve instante, la nueva presencia tomó forma y, con un escalofrío en la espalda, Alejandro se dio cuenta de quién era. ¡Sofía!, soltó, su rostro enrojecido de incredulidad. Su exnovia, la mujer que había dejado atrás por su ambición, ahora estaba frente a ellos, con una mirada que combinaba desafío y dolor. ¿Estás aquí? ¿Por qué? ¡Por él!, gritó, señalando a Miguel, su voz inundada de una mezcla entre esperanza y desesperación. Lo siento, Alejandro, pero he estado siguiendo sus pasos. Me enteré de todo. Lo que hiciste, la caída. Esto no es un juego. Todos estamos atrapados. Todos hemos sido manipulados. La realidad de sus palabras lo golpeó como un martillo. Ella estaba conectada. El pasado que había enterrado, las decisiones egoístas, todo estaba volviendo. De repente, comprendió que la verdad de su vida, de su familia, era más oscura de lo que había imaginado. Pero eso no era todo. Mientras la atención de todos estaba fija en el enfrentamiento, un sujeto encapuchado se deslizó detrás de Sofía, con un arma brillante en la mano. El silencio, denso como la niebla, volvió a apoderarse de la escena. «¡No lo hagas!», murmuró Rosa, su voz apenas audible. «No entiendes, no están con nosotros». Pero el encapuchado sonrió, y en su rostro se dibujó una sonrisa burlona. «Siempre supe que tú eras un traidor, Alejandro. Desde el día en que decidiste abandonar a tu familia por riquezas». Con un movimiento rápido, apuntó a Sofía. Sus intenciones estaban claras. «¡No!», Alejandro gritó, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Se lanzó hacia ella, olvidando el peligro, olvidando al toro. Un disparo resonó. Todo pasó en cámara lenta. La figura de Sofía se tambaleó. Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. La realidad se clavó. El miedo lo engulló. Y con el eco del disparo, algo se rompió en su interior. Había una verdad, una traición, una historia más profunda que abarcaba sombras más oscuras que las que había enfrentado. «¡No, no, no!», se escuchó el balbuceo de Rosa, pero ya era demasiado tarde. Un nudo se formó en la garganta de Alejandro, una mezcla amarga de amor, culpa y cláusulas dejadas en el aire. La noche apretó su cerco, pero las revelaciones estaban aún por llegar. El aire hirvió de secretos y sombras. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Por qué estaba allí? ¿Y qué conexiones ocultas mantenían a todos atrapados en esta red mortal? La verdad se cernía sobre ellos, como un manto oscuro. Y al mirar a Rosa, Alejandro sintió que el tiempo se detendría una vez más. Todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse en medio de la tragedia. El eco del disparo resonaba en el aire. Sofía, con sus ojos llenos de terror, retrocedió, tambaleándose. La realidad se volvía más borrosa. El mundo a su alrededor, un caos de sombras y gritos. «¡Sofía!», gritó, pero la desesperación colisionaba con la confusión. El rostro del encapuchado encajaba en el rompecabezas de su vida como una pieza que nunca había notado. Un extraño, pero uno que representaba algo crucial. El mismo cabello, la misma sonrisa torcida.
como un espejo distorsionado. —¡Eres tú! —exclamó, el corazón latiendo como un tambor en su pecho. —¿Eras tú todo este tiempo? Una revelación impactante le golpeó, escalofríos recorriendo su espalda. Ella era parte de su pasado, un pasado que creía haber dejado atrás. ¿Eres tú quien me ha estado vigilando? La rabia y el asombro se entremezclaban, formando un nudo en su garganta. Sofía, aún tambaleándose, giró su cabeza hacia el encapuchado. No, no era así, Alejandro. Yo te protegí, te lo juro. Su voz era un ruego, pero ya no sabía si podía confiar en ella. El toro se reía, disfrutando del espectáculo. Mira cómo tus lazos te debilitan, Alejandro. ¿Quién es el traidor ahora? La burla le picaba como un veneno en el aire. Tu propia historia te condena. ¡Cállate! Alejandro se giró, su mirada encendida. Sabes que no estoy aquí para esto. No voy a dejar que arruines a mi familia otra vez. Pero sus palabras sonaban vacías, y su hermano yacía en el suelo, y el horror lo devoraba. ¿Qué quieres de mí? La pregunta salió con desesperación. El dolor lo afectaba como una nube oscura, llena de tormentas viejas. Pero el encapuchado sonrió, su rostro de sombras, y con un movimiento rápido se quitó la capucha. Era Miguel, su propio hermano. Alejandro sintió que la tierra se desmoronaba. ¿Qué? ¿Miguel? En un instante todo cambió. Ese hermano que había creído perdido, que lo había llamado en su agonía, allí estaba. Miguel, ¿qué has hecho? ¿Por qué? El impacto lo dejó aturdido. La confusión se convertía en terror. Yo fui el que disparó. Miguel reveló, sus ojos fríos como el acero. Tenía que sacarte de esa burbuja de oro en la que estabas atrapado. Tenías que ver la verdad, hermano. Este juego es más grande de lo que piensas. El toro, el pasado, todo. Eres un traidor. Alejandro sintió como la traición rasgaba su pecho. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero estaba demasiado enojado. El toro sonrió de nuevo, disfrutando del caos. ¡Ja! La familia siempre tiene sus secretos, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo tocarás El Salvador? El dinero no te ayudará aquí. Pero en un giro aún más surrealista, el frío se volvió penetrante cuando otra figura apareció. Una mujer con una larga capa negra, su rostro oculto en sombras. ¡Detente! La voz resonó como un eco de tiempos pasados. Era la madre de Alejandro, desaparecida durante años. ¡No dejes que esto termine en tragedia! ¡Mamá! La incredulidad lo golpeó con fuerza. ¿Eres tú? Pensé que te había perdido. Estás atrapado en un ciclo sin fin, dijo ella. Su tono suave, pero firme. Debes elegir la oscuridad o la luz, donde una decisión puede salvarte o condenarte. Las piezas se movían en su mente, entrelazadas de manera que le costaba procesar. Los secretos, la ambición, todo se desmoronaba. ¿Por qué todo esto? Porque todos estamos conectados, su madre dijo, mientras sus ojos se encontraban. Es hora de romper el ciclo. El aire se volvió denso y pesado. Con su hermano a sus pies y su madre frente a él, Alejandro se dio cuenta de que esa noche era mucho más que una lucha personal. Era la batalla de su vida. El silencio envolvió la escena mientras las revelaciones pesaban más que el aire frío de la noche. ¿Era posible romper los lazos? ¿La bondad puede romper con la oscuridad que siempre ha acechado su familia? Las preguntas crepitaban en su mente como fuegos artificiales. Un disparo más resonó en la oscuridad. ¿Quién habría caído ahora? El giro era inevitable. La familia se desmoronaba. El pasado les gritaba en sus caras. La pregunta seguía flotando. ¿Quién ganaría al final? ¿Quién saldría de esta oscuridad? El eco del disparo aún resonaba. La escena era un caos.
un torbellino de gritos y sombras. Shadow, la figura en la capucha, se quedó congelado, una sonrisa torcida en sus labios. «Por fin todo se revelará», gritó, sus ojos brillando con locura. Sofía ofreció un paso atrás, su rostro pálido como el papel. «No, no puede ser. ¿Tú?» La revelación ocupaba el espacio como un ladrón en la noche, llenándolo de miedo. Miguel tenía una mirada oscura, una que había aprendido a ahorrar rencor. «Nos hemos convertido en piezas en un tablero que desconocemos», dijo, señalando al toro. «Él siempre ha estado en medio de todo. Pero ¿sabes qué? Esto no solo es tu batalla, hermano». Su voz vibró, y en ese momento Alejandro se dio cuenta de que algo no encajaba. «¿Qué quieres decir?» Alejandro alzó la voz, el corazón en un puño. Las palabras de Miguel parecían abrir un agujero oscuro en su estómago. Y justo entonces, la madre de Alejandro levantó su mano, como si pudiera detener el tiempo. «Hijo, no estás preparado para esto». «¿Qué pasa? Dímelo», Alejandro demandó, el pánico ahogando su voz. Su mirada buscó entre las caras, tratando de encontrar respuestas. Pero antes de que pudiera procesar algo más, la figura en la capucha arrojó la capucha a un lado. «A través de mí, tú has armado esto». Su voz era un susurro helado que cortó el aire. El rostro revelado no era otro que el de Clara, su amiga de la infancia, la chica que nunca había desaparecido de su mente. «Estuve detrás de todo. Ustedes nunca lo supieron, pero yo manipulé las piezas». «Oh, ¿por qué, Clara?» Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. Las imágenes de su infancia con ella, los secretos compartidos, todo estaba en juego, porque la sangre no solo se derrama en la noche. Rió el toro, disfrutando del espectáculo. «Todo está conectado. Te llevé a lo más profundo de tus demonios. Te lo prometí, Alejandro. La salvación es un lujo que no puedes permitirte». Sofía miró a Clara. Las confusiones se rompían como si fueran piezas de cristal. «Tú sabías de esto. Tú estabas detrás de mí todo el tiempo». La verdad era un monstruo devorador, una tormenta que arrastraba todo a su paso. Tanto Alejandro como Sofía quedaron mudos, atrapados en este nuevo suministro de traiciones. Pero esto no era todo. «Vamos a cambiar eso ahora». Miguel dio un paso adelante, su voz proyectándose. «Porque nadie tiene idea de lo que realmente significa la lealtad en esta familia». «Hijo, no». La madre de Alejandro se agachó, pero ya era tarde. Miguel empujó a Clara, y un grito desgarrador rasgó el silencio, tan punzante que resonó dentro de cada alma presente. El tiempo se detuvo. Era un segundo, y después todo estalló. La explosión fue como un sol que estalla en el horizonte, sombras y fragmentos volando a su alrededor. Un desperdicio de carne y metal colisionaron, arrastrando a todos en un mar de caos. Alejandro fue lanzado hacia atrás. Su visión se volvió negra, mientras el estruendo llenaba sus oídos. En su mente solo había un pensamiento: ¿habían pagado el precio de la verdad? Y cuando la oscuridad lo tomó, se preguntó si podría volver. ¿Cuánto de su historia quedaría en pie luego de que el mundo se reordenara? ¿Habría espacio para el perdón, para la luz? Todo quedó en el aire, como las cenizas de múltiples traiciones. Nadie sabía cómo terminaría esto. Pero la noche, ahora marcada por la violencia, dejaba claro que los secretos todavía quedaban por ser revelados. El estruendo del disparo aún resonaba en el aire, como un eco que rechazaba la tranquilidad de la noche. Alejandro se encontraba en un mar de recuerdos, dolor y desesperación. Atrapado entre la confusión y la traición, su mente luchaba por procesar la imagen de Miguel en el suelo,
Pero el horror no se detuvo ahí. ¡Alejandro, mira!, Sofía gritó. Pero él apenas podía apartar la mirada de su hermano. Fue entonces cuando un sonido ahogado emergió del caos. Un susurro, luego un grito ensordecedor que cortó el aire. «No somos quienes crees». Los ojos de Alejandro se abrieron desmesuradamente al reconocer la voz. Clara, la amiga de su infancia, sudando y temblando con el pánico, estaba frente a ellos, aún con su mirada afilada como un cuchillo. Era ella quien había estado en el centro de todo este juego, pero nunca se había atrevido a considerarla realmente su enemiga. «Sofía, el que disparó no fui yo», exclamó. Su pánico se alzaba entre la locura que los rodeaba. «Pero te vi», respondió Sofía, su voz temblando de incredulidad. «Fue el encapuchado. Él estaba aquí todo el tiempo», Clara gritó, señalando al oscuro rostro que aún se desvanecía entre las sombras. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. La traición se filtraba como un veneno en la atmósfera. «¡Tú no sabes nada!». Miguel, aún con el rostro pálido, tomó una decisión frenética. «Eres parte del problema, Clara, desde siempre». Pero antes de que pudiera seguir hablando, la figura encapuchada dio un paso adelante, dejando caer la máscara. Un silencio helado se difundió, como el peso de 1000 secretos caídos. Era su padre, el hombre que había creído perdido para siempre. «Hijo, no entiendas esto mal», dijo él, su voz grave y resonante como un trueno. La revelación fue como un rayo que impactó en el suelo. «¿Tú por qué? Siempre nos abandonaste». Alejandro no podía distinguir entre la rabia y el dolor. Ella había estado bajo el mismo techo, manipulando a todos, incluido él. ¿Por qué nunca lo vio? «Lo hice para protegerte. Siempre hubo una razón», su padre continuó, mientras el aire a su alrededor se tornaba irrespirable. «Nada es lo que parece. Mi conexión con el Toro y su pandilla, todo fue un plan para mantenerte a salvo». «¿A salvo de qué?». La voz de Rosa, temerosa pero firme, interrumpió. «¿De nosotros? ¿De la verdad?». La tensión crecía con cada palabra, cada revelación desgarrando la atmósfera pesada. «Tu madre, ella nunca debió enterarse», murmuró el padre, su voz temblando. «Ella fue la razón». Y en ese instante, Alejandro sintió que la realidad se tambaleaba. La madre, que se había mantenido al margen, finalmente tomó la palabra, su voz empapada de dolor. «Es cierto, Alejandro, su padre decidió a dónde ir, pero para protegerte, para mantener a la familia unida. Pero cuando su padre fue a intervenir, alguien más asomó desde las sombras. Una figura familiar. Era Elena, la hermana de Alejandro que había sido declarada muerta. «No, no, no, ella no puede estar aquí». El mundo de Alejandro se desplomó otra vez. ¿Qué estaba sucediendo? Estuvo escondida, esperando el momento perfecto. Elena se acercó, su mirada escalofriante y decidida. «Nunca quise que esta familia cayera, pero esto tiene que cambiar. Es hora de que todos conozcan la verdad». Con cada revelación, el ambiente se tornaba más tenso. Todos los lazos que creía sólidos, ahora eran hilos de mentira. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Qué ha estado ocurriendo aquí?». Alejandro preguntó, su voz quebrándose. El aire era espeso, como si un peso denso se hubiera sentado entre ellos. El Toro, aún sonriendo desde su pedestal, lanzó una última bravuconada. «La familia siempre guarda sus secretos, pero no puedes escapar del pasado». Convertidos en una tormenta de traiciones y secretos, las verdades empezaron a desenredarse. Nadie podía predecir lo que vendría después. Alejandro, ahora ante la peor de las realidades, solo podía pensar en una cosa. ¿Quién más había estado manipulando sus vidas?
¿Y cuántos otros secretos se esconderían detrás de esas sombras? Cada mirada, cada palabra podría ser el nudo que desatara el caos absoluto. La oscuridad envolvía el lugar mientras los ecos del disparo reverberaban. Alejandro miraba a su padre, su hermano, y ahora a Elena, la hermana que había creído muerta. Todo se sentía como un sueño roto, piezas de un rompecabezas que nunca deberían haber encajado. La confusión y la ira hervían dentro de él, como si un volcán estuviera a punto de estallar. ¿Qué haces aquí, Elena? Se suponía que estabas muerta. La incredulidad de sus palabras resonaba en el aire. Todos se callaron, cada mirada fija en su hermana, mientras ella se acercaba lentamente, sus pasos titubeantes. Lo sé, Alejandro, pero hay cosas que no entiendes. Todo ha sido por una razón, explicó ella, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Pero nadie podía escucharla. Todos estaban atrapados en su propia tormenta de emociones. El toro se frotaba las manos, como un director disfrutando de la función. «Este es el mejor espectáculo de la noche», dijo con una risa burlona. Sigue la historia. La familia se desmorona mientras su pasado los acecha. Es perfecto. Cállate, Alejandro. Apenas podía contenerse. La rabia le hirvía en las venas, pero en el fondo de su corazón sabía que de esta oscuridad debía salir algo. Era su familia, por Dios. Pero justo entonces algo inesperado sucedió. Una luz brillante emergió detrás de Elena, inundando la escena con un resplandor casi celestial. Todos parpadearon, deslumbrados. Era una luz blanca, y en la confusión las formas se agolpaban. Entonces, un grito desgarrador interrumpió la momentánea calma. ¡No! La voz era de Sofía, quien repentinamente se desplomó al suelo, sosteniendo su abdomen con ambas manos, una expresión de terror en su rostro. Alejandro se dio cuenta de que había un destello de sangre en su mano. «¡Me dispararon! ¡Ayúdame!». El tiempo se detuvo por un momento. Todo lo que había creído, cada secreto que se había revelado, palidecía ante la nueva realidad frente a él. Sofía, envuelta en dolor, caía al suelo. Alejandro sintió que el aire le faltaba. «¡Sofía!», gritó, corriendo hacia ella. Pero en un instante, su hermana Elena miró a su padre y a su madre, y las palabras fluyeron de sus labios como agua de un manantial. Todo fue un plan, no solo para protegerlo a él, sino también a mí. Soy la hija del toro. Me adoptaron cuando creyeron que era una niña huérfana, pero mi sangre siempre ha estado en estas calles. Y ahora me estoy convirtiendo en lo que jamás quise ser. Cada palabra era como un puñal, atravesando el aire pesado de tensión. Alejandro se congeló en su lugar, procesando la traición, que ahora lo consumía todo. ¿Qué? El choque lo dejó sin aliento. ¡Tú eres parte de esto! Todo este tiempo tú. La traición retumbaba en su mente como un eco interminable. El toro sonreía, satisfecho. La familia nunca se separa, Alejandro. Ella es el lazo que unirá todo esto. Mi legado, mi hija. El horror se expandía. La verdad era un monstruo feo que se movía entre ellos. Sofía seguía en el suelo, su vida escapándose de ella. No, no, Sofía, aguanta. Alejandro la abrazó, sintiendo su cuerpo temblar. Miguel, ahora aturdido por todo lo que estaba sucediendo, miró a Clara. ¿Cuánto sabías tú de esto? Desde el principio fuiste parte del juego, ¿no? Yo solo seguía órdenes. Clara titubeó, su cara pálida. Pero en ese preciso instante,
una explosión poderosa retumbó en el aire, a pocos metros de donde estaban. Una luz brillante iluminó, sacudiendo todo a su paso. Las llamas se elevaron en el aire, arrastrando trozos de la realidad. La confusión se apoderó de ellos, mientras los gritos de terror se unían a la cacofonía de los estallidos. ¡Ah! ¡Corre!, Alejandro gritó, tomando la mano de Sofía. Debía llevarla lejos y encontrar la salvación en medio del caos. El toro se dio la vuelta, una mueca de satisfacción en su rostro. El circo apenas comienza. Esto es solo el principio. Todo se volverá a romper, y aquí nadie saldrá vivo. Mientras la escena se desmoronaba a su alrededor, Alejandro se quedó paralizado, con la verdad destrozada en su pecho. El tiempo parecía detenerse una vez más. La vida, el futuro, todo lo que había creído. ¿Acaso se desvanecería en esta explosión final? Y la pregunta se estrelló en su mente una vez más. ¿Quién era realmente su familia? ¿Y qué precio tendrían que pagar por el horrible juego en el que se habían visto atrapados? La explosión sacudió el aire. Destellos de luces y sombras bailaban en medio del caos. Alejandro se arrodilló junto a Sofía. Su corazón retumbaba en su pecho, pero no podía perder el tiempo. ¡Sofía, aguanta! Su voz era un ruego y un comando al mismo tiempo. La sangre manaba de su abdomen, oscureciendo el suelo. Cada latido parecía un recordatorio de lo efímera que era la vida. ¡No! ¡No! ¡Despierta! Alejandro apretó su mano. Sentía que cada segundo se deslizaba entre sus dedos como arena. Los gritos y el sonido de la explosión se desvanecían en la distancia. Todo lo que le importaba estaba en esa habitación destrozada. La luz brillante alrededor los rodeaba como un velo, creando un espectáculo aterrador. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que suceder esto? Sofía se tambaleó. Su voz era una sombra de lo que solía ser. Alejandro, debes saber que yo te amé, siempre. El dolor en su pecho creció. No podía permitirse perderla. Sofía, no digas eso. Hay otra manera. Pero sus palabras se ahogaban en la situación, como si fueran piedras arrojadas al mar. Y de repente, el aire se volvió pesado. Miguel, aún sumido en su propio horror, se dio cuenta de que la situación no solo afectaba a Alejandro y Sofía. Se movió, desesperado. No puedo dejar que esto termine así. Pero antes de que pudiera hacer algo, un segundo disparo resonó, más agudo y certero que el primero. La figura encapuchada de su padre sonrió mientras la confusión llenaba la escena. ¿Por qué haces esto? ¡Eres un monstruo!, gritó Miguel, mientras el suelo temblaba bajo la fuerza de la explosión. Porque a veces lo que creíamos que entendíamos no es más que un espejismo, respondió el padre, mientras avanzaba hacia ellos con una calma inquietante. La verdad es una red engañosa, Alejandro, y tú y tu familia han estado atrapados en ella. ¡Suficiente! Alejandro se alzó, intentando gritar por encima del ruido. Tú no controlas nuestra vida. Pero en ese instante, todo cambió. Una puerta se abrió en la oscuridad y una figura apareció de entre las sombras. Una mujer con una mirada decidida. Era Clara y en sus manos sostenía un dispositivo. ¡Oh! ¡Alto! Esto termina ahora. El juego se ha vuelto demasiado peligroso. La atención de todos se centró en ella, como un relámpago en la tormenta. Las palabras resonaban profundas, pero el impacto fue devastador. Con un clic, el dispositivo emitió un destello brillante. Una nube de humo denso llenó el aire, oscureciendo la escena. La confusión reinaba. Nadie sabía qué estaba ocurriendo. Al disiparse el humo,
Una revelación golpeó como un rayo. En un instante, todos los rostros estaban cubiertos de sorpresa. ¿Qué? ¿Tú fuiste la responsable? Alejandro observó a Clara, temblando de incredulidad. No, no puede ser. Esta guerra va más allá de ti, de tu familia, de mis decisiones. Clara declaró, pero su voz se convirtió en un susurro al final, como si temiera la verdad. Eres más importante de lo que puedes imaginar, Alejandro. ¡Cállate! El toro se desmoronaba, la risa burlona desapareciendo. Tú no puedes decidir esto. Eres solo una pieza más. Pero Clara sonrió, y ese pequeño gesto era suficiente para detener a todos. Ella reveló un secreto que cambiaría el curso de la narración. La razón de todo esto, cada traición, cada muerte, fue orquestada por mí. Todo ha sido una prueba. Ustedes son parte de un experimento mucho más grande que lo que puedan imaginar. La atmósfera se volvió pesada. La realidad ardía con la certeza de un desastre inminente. ¿Qué? Alejandro sintió que el aire se le escapaba. ¿Un experimento? Sí. La familia, tus lazos, todo, son los actores de un juego. Mi juego. Las palabras de Clara eran como cuchillos que cortaban la verdad a la mitad. Te necesitaba a ti, Alejandro, porque eres el eslabón. Tu decisión es crucial, y esta escena es solo el comienzo. El suelo temblaba a sus pies. Las banderas de la verdad ondeaban con venganza. Todo lo que creía conocer se desmoronaba. No, no puedes hacer esto. Alejandro retrocedió, pero en su mente se alzaban preguntas que no podían ser ignoradas. ¿Todo fue una mentira? ¿Quiénes eran los verdaderos enemigos en esta oscura selva familiar? Mientras las sombras se cerraban, dejó a Alejandro entre el horror y el desasosiego, una elección que lo arrastraría a un abismo que nunca imaginó. ¿Realmente podría confiar en alguien más? Y así, la turbulencia del evento dejó a todos en una espera desesperada, preguntándose si el amor podría sobrevivir a tales verdades. La atmósfera estaba cargada de tensión. Alejandro miró a Sofía, con su rostro demacrado y sus manos temblorosas, mientras el eco de las revelaciones de Clara resonaba en su mente. La luz que había brillado unos momentos antes se había desvanecido en sombras oscuras, llenas de secretos ocultos. ¿Eres parte de un experimento? ¿Desde cuándo está todo esto en marcha? La incredulidad se manifestaba en sus ojos, pero antes de que Clara pudiera responder, se oyó un estruendo ensordecedor. Un cortocircuito eléctrico iluminó la escena, como si una bomba hubiera estallado dentro de su mundo. Una nube de humo brotó de un lugar distante, rodeando a todos en una bruma espesa. Gritos y caos se apoderaron del ambiente. La gente empezaba a correr, buscando refugio en la desesperación. Alejandro intentó empujar a Sofía hacia un lugar seguro, pero el pánico se desató, y la multitud se convirtió en un mar turbulento de cuerpos huidizos. «Alejandro, sígueme». Miguel, en medio del lío, empujó a su hermano en dirección opuesta. Así, ¿qué estaban haciendo en este juego macabroso? ¿Quién disparó? ¿Por qué Sofía estaba herida? La tensión era unbearable. Sin embargo, cuando pensó que habían encontrado un respiro, la figura del padre de Alejandro apareció entre las sombras, avanzando con un rostro sombrío. «No podrán escapar de esto. Ya está en marcha, y ustedes son parte del sacrificio». Su profunda voz resonó con una frialdad inquietante que heló la sangre de Alejandro. «¿Qué sacrificio?», gritó, su voz casi ahogada por el estruendo.
Lo que nunca entendiste, hijo, es que tu vida, tu mundo, todo ha sido un experimento controlado, dijo, los ojos fijándose intensamente en él. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Cómo podía ser? Pero entonces el tiempo pareció detenerse. Un destello de luz iluminó el callejón, y en un abrir y cerrar de ojos, todo lo que conocía cambió por completo. La figura que emergía del humo era más que sorprendente. Era su madre. No, no, no. ¿Mamá? La incredulidad lo llevó al borde del colapso. Pero, ¿dónde has estado? Las palabras apenas salían de sus labios. Un torrente de emociones en su interior. Lo siento, Alejandro. Lo siento tanto, su madre murmuró con lágrimas en los ojos, mientras el caos de su entorno parecía abrir un abismo entre ellos. Tu padre me mantuvo alejada porque no quería que supieras la verdad, y de algún lugar oculto, ella reveló un pequeño dispositivo, brillando intensamente. Este es el detonador. Si se activa, nadie podrá escapar. El rostro de Alejandro se deformó en shock. La angustia lo atrapó. ¿Por qué harías esto?, preguntó, y su voz se quebró. Pero la respuesta que recibió fue aún más devastadora. Porque el experimento no es solo sobre ustedes, Alejandro. Tienes que elegir, salvar a Sofía o salvarte a ti mismo. Un silencio mortal llenó el espacio. Todo se interrumpió de golpe. Todas las miradas se concentraron en él, el peso de la decisión aplastante e inminente. El tiempo parecía desvanecerse mientras Alejandro contemplaba lo que significaban esas palabras. De repente, el sonido de un disparo hizo eco una vez más, cortando la tensión como un cuchillo afilado. En un movimiento brusco, Sofía cayó al suelo, y él sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. ¡No!, gritó, intentando correr hacia ella, pero sus piernas se sentían como plomo. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar, un grito inesperado resonó por encima de todo. Una voz que era familiar. ¡Esperen! ¡Soy yo! Era Elena, la hermana perdida, emergiendo del caos con una expresión decidida en su rostro. ¡No lo hagan! Todo esto es parte de algo más grande. Existe un camino para salir, pero tenemos que unir fuerzas. El impacto de sus palabras cortó como el acero, y la verdad lo sacudió. La revelación de que su familia había estado enredada en este oscuro juego los unió en el caos. Pero la decisión era inminente. Alejandro se encontró en un cruce de caminos, enfrentando la verdad más devastadora de todas. ¿Qué le quedaba por salvar cuando la familia misma era el mayor peligro? ¿Cuánto más oscuro podía volver a ser el secreto que todavía no conocía? La voz de su madre resonó en su mente, y el estruendo del mundo exterior se desvaneció, mientras sus miradas se encontraban en un momento de desesperación. La pregunta latía fuerte en su pecho. ¿Quién realmente era su enemigo? ¿Y qué precio tendría que pagar para sobrevivir? El aire estaba cargado de tensión, un silencio palpable que seguía al grito de Sofía. Alejandro la sostuvo entre sus brazos, su sangre empapando su camiseta, el horror aplastando su corazón. No, por favor, Sofía, vamos a salir de aquí. Las lágrimas brotaron sin permiso, porque el amor era doloroso en momentos como este. Alejandro. Ella sonrió débilmente, ese brillo en sus ojos apagándose. Tienes que salvar a tu familia. Pero era demasiado tarde. La fragilidad de su voz enviaba escalofríos por su cuerpo. Alejandro no podía dejarla ir. No podía. Los ecos del caos los rodeaban. La figura de su padre persistía, pero ya no parecía un hombre invencible. ¡Silencio! Este juego no ha terminado. Su voz profunda resonó, intentando imponer miedo,
pero cada palabra se desvanecía en la desconfianza. Alejandro miró a su madre, a Elena y a Miguel. Habían estado en guerra unos contra otros, y sin embargo, la verdadera batalla se libraba en la oscuridad. «Soy parte de esto, pero no permitiré que se lleve a Sofía», dijo Elena con firmeza, enfrentando a su padre, y por un momento Alejandro vio una chispa de unidad entre ellos. La familia podía seguir adelante si solo se unían. Las sombras se movían, pero Clara interrumpió. «¡Espera! La detonación que acaban de escuchar era una llamada de atención. El verdadero experimento está a punto de comenzar». Su voz era grave, casi fúnebre. «No hay más tiempo. ¿Quieren seguir corriendo en círculos o están dispuestos a enfrentar la verdad?» Era una pregunta dura. Alejandro vio a su madre parpadear con preocupación y a su padre aferrar el dispositivo que podía destruirlo todo. «La verdad puede salvarnos, pero nos también puede destruir», murmuró Sofía, el duelo emitiéndose en sus ojos. Sin una respuesta clara, Alejandro respiró hondo, empujando el miedo hacia atrás. «No podemos perdernos de nuevo. Debemos correr o todos estaremos perdidos». «Pero», murmulló Miguel, «¿y Sofía? Ella tiene que luchar, tú tienes que hacer algo». Alejandro sintió que el tiempo se les escapaba. La explosión resonaba en sus oídos, y la verdad de su familia se liberaba como el humo de una fogata extinta. De repente, el rostro de su madre se iluminó. «La verdad está aquí, pero ustedes deben decidir». Y con esas palabras, se volvió hacia el dispositivo en las manos de su padre, desatando un cortocircuito mientras las luces comenzaron a parpadear intensamente. «Ahora, elijan», gritó, mientras corría hacia Sofía. En un momento que parecía durar una eternidad, la decisión se volcó como un tsunami. «Sofía, aguanta», Alejandro decía, pero el miedo lo atenazaba. Sin embargo, escuchó a Elena y a Miguel gritar en voz alta: «Por ella, por nosotros». Y mientras todos se aferraban al amor escondido entre la oscuridad, Alejandro tomó la mano de Sofía, la apretó con toda su fuerza y miró a sus hermanos. «No dejaremos que esto termine así». La unión se sintió como un rezo. La explosión que siguió fue un eco sordo, pero la luz tras la cortina del humo era brillante. Las sombras comenzaron a disiparse, y en medio del caos, Alejandro vio un camino a través de la rendija de lo incierto. «¡Síganme!», gritó, y la familia se precipitó a la luz, dejando atrás el miedo, los vientos de la traición y el dolor. Pasaron un instante que parecieron horas. Cuando los sonidos de la noche comenzaron a calmarse, la familia se halló en un rincón despejado de sombras. Sofía respiraba, aunque con dificultad. «Lo hicimos todos juntos», dijo, con lágrimas en los ojos. Alejandro la sostuvo, mientras sus brazos se rodeaban de todos. En ese momento, los secretos se desmoronaron y una nueva verdad se levantó. No sabían lo que vendría después, pero habían sobrevivido a la tormenta. ¿Podría la unión sanar sus heridas? Mientras el reloj marcaba el inicio de un nuevo amanecer, la pregunta resonaba aún en el aire. La noche había sido oscura, pero un rayo de esperanza se había asomado a través de la grieta. Y así, queridos amigos, esta historia llega a su clímax, pero no se detiene aquí. Tienes que suscribirte ahora. No te pierdas lo que viene. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar al algoritmo y asegurarte de que estás siempre en primera fila. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte este video instantáneamente con al menos a 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Es el momento para demostrar tu apoyo a la comunidad.
No esperes ni un segundo más para compartir.